Y con la guerra tenían que ser de un, ¿cómo se llamaba eso? Partido, Sí, sindicato, eso del UGT o de lo que sindicato, sea. de un sindicato. Un sindicato. Mi hermana trabajaba en sastre, en una, no en sastrería, sino haciendo trajes de hombre. ¿Quién? Entonces, mi hermana Tony. Tan. Y entonces también tenía que estar en el sindicato. Y en todos los hoteles, con los rojos, lo pusieron para dar de comer a los, ¿cómo se dice? A los obreros, ¿no? A los más pobres. Sí, no, a los sindicalistas de los... Sí. Y tenían una, ¿cómo se dice? Una libreta o una cartilla Con donde cupones, iban a comer a los mejores hoteles de la Gran Vía. con cupones. Le quitaban un cupón y se metían en un hotel, salían del uno y se metían en otro. Y les daban lentejas con carne. ¿Sabes lo que es carne? Carne. Los bichitos. Con bichitos. La Lentejas carne con era- carne. Piojos, con piojos. No, pulgas o... Carne con Esos piojos. bichos que salen en la legumbre. Gusano. Y con piojos. Bueno, Así que nos han el comido caso piojos. así. Y luego mi padre, con las cuerdas, iba a los pueblos y como en los pueblos necesitaban cuerdas Para colgar a la gente. para los arreos de los caballos y de las carretas y de todo eso, lo cambiaba por aceite, por aceitunas, nosotros las aderezábamos en casa y que todavía estaban un poquito verdes, ¿no? Vamos, sin aderezar, no estaban verdes, estaban sin, porque las aceitunas hay que aderezarlas, ¿eh? Antes de comerlas. No enderezarlas, sino Aderezarlas. Enderezar es como... Y nosotros teníamos un barreño grande, lo llenábamos de aceitunas y echábamos sal, laurel, ajo, se aderezaba así y aceite. Y nosotros cambiábamos el aceite por una lechuga, fíjate, el aceite era carísimo. Pero como teníamos bastante aceite, pues lo cambiábamos por una lechuga o verdura. O sea que nosotros no hemos padecido mucho de hambre. Pero sí, un poco, al principio sí, porque nos lo daban racionado. Tenías un pan para cada persona. Un poquito de... Pero pan era unos... Una mogolla eran que te unas daban, cuadradas. una mogolla redonda de esa de... A mí me la daban cuadrada. Sí, Y dura, y que eso sí, estaba dura. era No, como- y era hecha como de paja. como de Sí, como... de ¿cómo se- tierra. Yo qué No, sé. era como de paja, sabía paja. Antes de la guerra, pues éramos una familia de trabajadores. Yo iba al colegio. Mi hermana empezó a trabajar, mi hermana Tony, que fue la mayor, de sastra, que le gustaba hacer trajes de hombre. Mi hermana Pili estaba estudiando, pero en aquella época no había ni bachillerato siquiera. ¿Cómo se dice eso? En academias, ¿no? Academias. Sí, que era Academias. con una amiga Matilde, que su madre era profesora, y estaba estudiando, pues eso, las mecanografía, taquigrafía y las básicas de un bachillerato, así. Sumar, restar y multiplicar. ¿Eh? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y mecanografía. Y mecanografía. Sí, ¿no? Pues La nada más, educación, la íbamos- educación que había había más antes educación en que ahora. España. Eso sí. En España había mucho analfabeto. Sí. Tú sabes, ¿no? España era Yo. un país Sí. de muchísimos Hasta ahora han analfabetos. Pues yo en esa época... Tú no lo recuerdas. No, antes del 36 era... Totalmente analfabetos. Sí, Claro, y durante la guerra después más. más. Esas Sí, son estadísticas. hasta hace poquito han estado todas las de mi época empezando a escribir y a sumar. Sí,
hacía clases hace poquito. ¿Quién? Y iban las de nuestras épocas. Con nuestra edad de 80 y de 60 y de 50. Bueno. A estudiar. Sí. A escribir y a las Pero primeras de los reglas. pueblos. No, de Madrid. De Madrid y de provincias buenas. Ahora le estaba diciendo que antes de la guerra éramos una familia normal de un trabajador, que la mujer no trabajaba porque era Te pecado. he dicho, has hablado de que la guerra cambiaba las cuerdas por tal. Eso fue Eso hace un era rato. antes. Por eso. Pero ahora me he ido a anterior. Te has ido para atrás. Sí, Sí, es para saber el contraste, ¿no? sí, no, que Y a éramos mí me una pinchan familia aquí para el de que contraste. trabajaba el hombre, la mujer no trabajaba y éramos 5 personas, ¿no? Éramos 5. Sí, 3 chicas y los padres. Y eso, vivíamos pues como, vamos, pobres. Pero Pobres, no, pobres. no miserables ni... Porque vosotros ni los po- pobres, ni pobres del porque todo, pero vosotros los de pobres, trabajadores. Ujú. Una familia de trabajadores, pero que a pesar de todo te podías mantener y hasta de veranear y todo. Íbamos a las Navas del Marqués a veranear y con gente buena, que iba muy gente de mucho dinero a ese pueblo. Y estaban los Cornejos, que son los sastres del teatro, estaban los de comercio de García Paredes, que era un comercio muy bueno, de telas, y así. Otra que era una modista que fui yo a aprender a coser. Luego yo aprendí a coser, ¿eh? O sea, mi hermana Toni, sastra, mi hermana Pili, pues estudiando esa cosa, que no era un bachillerato, era una cosa general, y yo pues de cultura modista. general se llamaba. Sí. Se llamaba cultura